Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider Susurrador, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, haciendo la cobertura del postpartido aquí de madrugada. Señores, tengo que hablar en este tono porque si no, despierta Mary Jane, tiene que trabajar, no le puedo hacer la putada. Así que voy a intentar hablar lo más bajito posible y voy a intentar poder igualmente daros lo que buscáis en este canal, que es energía, potencia, hablar del Barça y tal. Bueno, tengo las declaraciones de Hansi Flick, nuestro entrenador, después del postpartido, y os tengo que decir que me parece a mí que me va a gustar escuchar al entrenador alemán en las ruedas de prensa. Directo, escueto, sin milongas, sin relatos. También es verdad, y esto hay que reconocerlo, que yo con Xavi Hernández en la victoria, o cuando el partido había sido relativamente bueno, no tenía discrepancias. Habitualmente Xavi y yo veíamos lo mismo cuando el Barça ganaba, donde el problema venía cuando el Barça perdía, que ahí Xavi veía una cosa totalmente diferente a la que veía yo y no lo podía entender. No podía entender los discursos de Xavi en las derrotas, eran auténticamente absurdos en cuanto a no querer aceptar la derrota. Y punto, siempre éramos mejores, siempre no sé qué, siempre había alguna excusa rara. Con Hansi Flick veremos, pero tiene pinta de que no es muy milonguero. Tiene pinta de que va directo al grano, te dice lo que ha visto, no anda con rodeos, ni con relatos, como digo, ni pensando que tiene que proteger a este o al otro, al de más allá. Es verdad que no tiene la plantilla al completo, que no tiene a los pesos pesados. Veremos cómo se gestiona Flick cuando tenga todo el equipo y entremos en competición oficial y recibamos el primer palo, que ahí es donde veremos verdaderamente quién es Hansi Flick, porque habitualmente es en los palos, en los momentos difíciles, cuando ves realmente quién es quién. En los momentos fáciles todo el mundo es amigable, todo el mundo es simpático, todo el mundo está de buenas. Cuando se ponen las cosas crudas es cuando realmente se ve cómo es la gente y cómo reacciona ante los problemas, ¿no? Bueno, vamos a leer algunas de estas declaraciones de Hansi Flick para que veáis un poco lo que ha dicho el entrenador alemán. Dice lo primero, le preguntan un poco por el estilo de juego del Barça y dice que quiere hacer, abro comillas, algo similar a lo que ha construido Pep Guardiola. Es decir, que lo que ha visto en el terreno de juego es un poco lo que él quiere poner en práctica, aunque lo ha matizado con algún problema. Dice Hansi Flick, estuvimos realmente bien contra un gran equipo, defendimos juntos y atacamos juntos, como un equipo, y eso es lo que queremos. Luchamos los unos por los otros. Quizá en la primera parte estuvimos demasiado hundidos, nuestra idea es estar algo más adelantados, necesitamos más posesión, pero jugamos contra el Manchester City. Pep Guardiola lleva 8 años ahí y nosotros queremos hacer lo mismo que ellos a nivel de filosofía, quizá un poco diferente, pero con esa idea. Fijaros qué interesante el comentario, porque lo que más le ha llamado la atención a Hansi Flick del partido, lo que más le ha gustado, lo que destaca desde el punto de vista del entrenador, es cómo se ha trabajado en equipo. Señores, en equipo. Cómo han trabajado los unos por los otros. Que esto es un poco lo que se reclamaba, por ejemplo, el año pasado desde este canal. Que no había cohesión grupal, no había sensación de equipo, no había sensación de que unos trabajaban por nosotros. Acordaros que yo en diciembre, me acuerdo porque además estaban en Tanzania y hice el vídeo desde Tanzania y me acuerdo perfectamente dónde estaba cuando lo estaba haciendo, porque estaba en un campamento que parecía un campamento militar, estaba en una especie de safari en tiendas de campaña y parecía que estaba en medio de una guerrilla, en medio de la selva y recuerdo que os decía, ostras, para crear equipo, ¿por qué no deciden todos raparse el pelo? ¿Por qué no hacen algo que les suena como equipo? Algo que cuando se miren los unos a los otros se recuerden por qué están con el pelo así. ¿Cuál es el motivo de que todos vayan rapados y los patrocinadores y sus esposas y quien sea y ellos mismos estén enfadados por ir rapados? Bueno, porque quería crear esta cohesión grupal que te la recuerda el rapado cada vez que entrenas. ¿Y quieres dejar de ir rapado? Hay que trabajar en equipo. ¿Quieres dejar de llevar el pelo así? ¿Quieres llevar tu pelito y cuando sales al campo peinártelo y hacer estas pijadas que hacen algunos? Bueno, pues trabajar en equipo y entonces os podréis dejar crecer el pelo y volver a ser personas, digamos, iba a decir normales, pero bueno, una persona que va rapada también es normal. Entonces, bueno, esto es lo que más le ha gustado a Hansi Flick y esto es lo que tiene que recuperar el Barça y sobre todo también me llama la atención que dice lo siguiente, dice que quieren hacer lo mismo que ellos a nivel de filosofía. La filosofía Guardiola, ¿alguien tiene duda que es ADN Barça?
Lo digo porque el otro día había artículos en el Sport hablando de que lo mejor que podía hacer el Barça era ya cortar con esto del ADN Barça, cortar con la filosofía, alejarse del modelo y buscar un modelo exitoso. Bueno, pues Hansi Flick quiere hacer lo que hace el Manchester City, que por cierto es un modelo exitoso. Entonces, lo digo para toda esta gente que con lo del ADN Barça tiene una confusión tremenda, igual que con el físico, y cuando las cosas no van bien es que el ADN Barça es una mierda, o cuando las cosas no van bien es porque el físico es una mierda. Es que de verdad, la capacidad intelectual y análisis de algunos periodistas deportivos es realmente lamentable. No te digo ya de algunos youtubers. Dice, em, dice que Hansi Flick ha reconocido que una de las cosas que le preocupaba de este partido era el tono defensivo, cómo estaría el Barça en tono defensivo. Y dice lo siguiente, dice, no estaba seguro de si podíamos estar a un gran nivel defensivamente, pero lo hicimos. Fue un gran partido. O sea, interesante, porque yo creo que él pensaba que contra el Manchester City igual íbamos a sufrir más goles, porque justamente, como dicen, no tenía claro si defensivamente se estaba bien. Y esto, por ejemplo, es un acto, creo, de sinceridad. O sea, él llega a rueda de prensa y te está diciendo, tíos, había dudas con el tema defensivo, porque es que, claro, estaba jugando Lenglet, que por cierto no hizo mal partido. Por cierto, no ha hecho mal partido. Lenglet no tiene sitio en el Barça, está claro, por un tema más de ficha seguramente que otra cosa, pero Lenglet no hizo mal partido. Eh, eh, le preguntaron si tiene un problema ahora que tiene tantos jugadores o tantas buenas actuaciones de algunos jugadores, eh, pero él dice que es todo lo contrario. Y dice, ya venimos hablando con los jugadores y lo seguiremos haciendo desde el staff para comentarles lo que queremos de ellos. Ya hablé en mi presentación de la Masía. Todo el mundo habla de ella. Es decir, que él considera que esto es cojonudo, que es lo que siempre también os he dicho alguna vez yo aquí, cuando dicen, es que el Barça tendrá un problema porque a ver cómo ocupa la posición de media punta con Fermín, Pedri, Gavi, no, eso no es un problema. Un problema es no tener al jugador adecuado, pero tener a tres adecuados, eso no es un problema para ningún entrenador, eso es cojonudo. Eso es que hay tres tíos compitiendo por una plaza, tres tíos de nivel. Se van a esforzar y por lo tanto en cada partido van a dar mucho más rendimiento que si estuvieran solos o si no tuviéramos a un jugador de nivel. Entonces, claro, le preguntas a alguien, oye, ¿tienes un problema con tanto talento de la Masía? Eres tonto. ¿Cómo voy a tener un problema? Eso es una solución, no un problema. O sea, solo un mediocre ve en ese tipo de aspectos un problema. Eso es una solución. El problema sería que el talento de la Masía fuera un talento mal educado, un talento divo, un talento poco trabajador, con mucho talento físico, técnico, perdón, pero con aires de grandeza, que no quisieran trabajar en equipo, que fueran todos unos individualistas y unos divos tipo Joao Félix. Eso sí sería un problema. Tenemos un talento, pero muy mal educado. Pero cuando tienes un talento bien educado como el de la Masía del Barça, porque lo se ve con gente como Lamine, y con Casado, y con Bernal, y con todo lo que se ha visto hoy, eso no es un problema. El talento bien estructurado, eso solo es una solución. Es que tengo mucho talento. Nunca hay mucho talento. Nunca es suficiente el talento. Nunca, no es una cosa que llega a un tope y, oh, qué pena, tengo mucho talento y me empieza a perjudicar. No, el talento siempre es bienvenido. Luego le preguntan a Hansi Flick por Marc Bernal y Marc Casado, porque os digo que viendo el partido son dos chavales que Casado está para el primer equipo, desde mi punto de vista, ya está para estar en el primer equipo, y Bernal, que es más joven, mucho más joven, el año que viene está en el primer equipo. O sea, yo tiene que pasar algo muy raro, porque este chico tiene un toque y un posicionamiento, es una categoría superior, ¿eh? Y este chico va a ser muy buen mediocentro. Es un poco Cubarsí, o sea, en el sentido de cómo llama la atención la forma que tiene de sacar el balón, sobre todo, ¿no? Bueno, dice, entonces le preguntan por estos dos, porque claro, estos dos te hacen un poco entender, junto con Frenkie de Jong, junto con lo que hay en la plantilla, que quizá, claro, el Barça lo del mediocentro se le ha quitado de la cabeza, quizá ya no lo necesitan. Y dice, entonces le preguntan por estos dos y su actuación, que ha sido muy buena de los dos. Dice, no quiero centrarme en nombres propios después de solo un partido. Lo hicieron realmente bien. Como dije, atacamos juntos y defendimos juntos. Nuevamente, importante no sacar conclusiones precipitadas por un partido. Es verdad que ver a los canteranos contra todo un Manchester City jugar como lo han hecho te pone palote. Pero, como también os digo siempre, para que un jugador tenga nivel Barça, no vale con un partido, porque en un partido hasta Braithwaite te puede engañar. Pero el tema es la consistencia de partidos. Y cuando ves 1, 2, 3, cuando ves 10 partidos, si Pau Víctor mantiene el nivel
en 8 de esos 10, o Casado o Bernal, dices, listo, este tío es para el Barça. Si mantiene este nivel en 8 partidos de 10, este tío es del Barça. Entonces lo que hay que ver ahora es la progresión. Ahora hay que ver si estos chicos en el próximo partido mantienen este nivel. Y en el último partido mantienen este nivel. Y si empieza la liga y tienen minutos, mantienen el nivel. Y si ves que mantienen el nivel, tate, tienes jugadores para el primer equipo, claro. Y vuelve a enfatizar lo de que no quiere hablar eh, de jugadores individuales porque quiere hablar del grupo, porque se quiere centrar mucho en esta parte, ¿no? Y luego le preguntan por los ejercicios tácticos, en la parte física, y dice, les mostramos lo que queríamos, abro comillas, les mostramos lo que queríamos, y los chicos lo hicieron muy bien contra un equipo fantástico. Eh, bueno, porque dicen que el trabajo de los últimos días, hemos visto, como digo, muchos vídeos del Barça haciendo parte física, pero se ve que en los últimos días de los entrenos se trabajó mucho la parte táctica y de momento Hansi Flick está bastante contento con la asimilación de conceptos por parte de los futbolistas. Así que bueno, esto es un poquito la rueda de prensa de Hansi Flick, no hay mucho más, básicamente. Decidme qué pensáis y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spa del Culé, el superior del Barça, que no sirve para nada. Chao.